Entonces continuamos. Entonces continuamos con esta definición. Decimos la jurisdicción y competencia. Ahora vamos a hablar de la competencia. Entendido una vez que la jurisdicción es esa facultad que tiene el Estado para la administración de justicia a través de los órganos jurisdiccionales que para ello ha creado, ¿verdad? Con la función de los jueces y de los que constituyen los tribunales, ¿verdad? Para que estos puedan administrar la justicia, que puedan juzgar, que puedan decidir sobre los asuntos que son puestos a su conocimiento. Pero ahora entonces surge ahora esta otra especificación en el marco de la función que ejercen los jueces con los tribunales de justicia, que es la competencia. Me les doy entrada a los demás. Entonces, ¿qué es la competencia? ¿Qué es competencia? Si decimos que jurisdicción ha sido asignada a todos los juzgados o a todos los órganos o todos los tribunales para que conozcan de los asuntos, las controversias que son puestas a su conocimiento. En términos, competencia proviene del latín competena, que significa apto, idóneo, oportuno, capaz, adecuado. Favela ha definido a la competencia como la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer la jurisdicción en un determinado tipo de litigio o conflicto. Decíamos, la competencia lo es todo, porque la Corte Suprema de Justicia ha distribuido su labor o su tarea de administrar justicia con todos los órganos jurisdiccionales. Ellos todos tienen ese poder de administrar justicia, todos realizan esa función de juzgar y de resolver sobre los asuntos que llegan a su conocimiento. Pero también dijimos que la jurisdicción ha sido limitada por la competencia que se les asigna a estos órganos jurisdiccionales para ejercer esa labor de administrar o de impartir justicia. Entonces, todos los jueces todos los tribunales tienen jurisdicción para administrar justicia, pero no todos tienen competencia para conocer de todos los asuntos o de conocer los conflictos o las controversias que se presenten. Hay asuntos específicos que, aunque un tribunal sí tiene jurisdicción, no tiene la competencia para resolverlo, para conocerlo. En este caso, para dejarlo con un ejemplo bien claro, la diferencia entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción como el todo, se administra la justicia, se imparte justicia, se declara el derecho en todo. Hay jurisdicción en un tribunal del municipio de Managua,
el del municipio de Ciudad Sandino también tiene jurisdicción. Ese tribunal tiene jurisdicción para conocer sobre las controversias, para impartir justicia, para hacer cumplir el derecho, ¿verdad? Entonces, pero puede ser en un caso o en un litigio particular que vamos a determinar quién es el que lo va a conocer, ese conflicto o esa controversia. Porque aunque tengan jurisdicción, la ley le limita la facultad de conocer todos los asuntos. En el caso, por ejemplo, de que estemos hablando de un juez civil en el municipio de Managua y un juez civil en el municipio de Ciudad Sandino, los dos tienen jurisdicción de administrar, tienen ese poder de administrar justicia, pero no todos son, los dos no son competentes para conocer el asunto. La jurisdicción se ha determinado en un territorio específico, en una medida en concreto de ese poder de administrar justicia y que faculta al órgano jurisdiccional para administrar justicia, pero en esa porción asignada, es decir, delimitada de la jurisdicción a través de la competencia. Y entonces, jurisdicción en lo amplio hay en los dos, pero jurisdicción por la limitación de la ley se ha detenido. En este caso, si el asunto, es decir, lo hecho, supongamos que se está frente a un, a ver, ¿qué pudiera ser en materia civil? De que haya un conflicto entre dos hermanos, digamos, entre dos hermanos porque la mamá falleció y entonces quedó un inmueble y la ley dice de que ambos tienen derecho de abrir la sucesión, es decir, de pedir ser declarado heredero. El Código Civil establece la competencia del juez o de los tribunales para conocer sobre los asuntos de herencia o de declaratoria de heredero y establece el límite de la competencia. Cuando el código o una ley establece límites de la competencia de esos órganos jurisdiccionales, es decir, de los órganos que van a impartir justicia, se deben de cumplir esas reglas, aunque es cierto, tengan jurisdicción, tienen el poder de administrar, pero por su competencia territorial, de materia, no todos van a conocer el asunto. Si fuera el caso de que el causante, es decir, la persona que falleció, no tenía un domicilio asignado en ninguno de estos dos municipios, ni en Managua ni en Ciudad Sandino, pero el inmueble que dejó está en uno de estos dos lugares, se va a determinar la competencia del juez por el del juez donde se encuentra el inmueble que va a entrar en la sucesión o en la declaratoria de heredero. Aunque los dos tengan jurisdicción, la misma ley ha limitado esa jurisdicción territorial y la ha otorgado por las reglas de la competencia de los órganos jurisdiccionales. También se hace la diferencia en la competencia por la materia.
todos los jueces tienen jurisdicción para administrar justicia, pero esa jurisdicción se limita en una cuota por la materia que van a conocer. Entonces, si es el caso de la necesidad de una declaratoria de heredero, ese es asunto que va a conocer por competencia material el juez civil. Un juez laboral no va a conocer sobre ese asunto de declaratoria de heredero, porque la declaratoria de heredero lo regula el derecho civil y el juez laboral está regido por el Código Laboral. Entonces, aquí se determina. También la competencia por la materia, diciendo y partiendo de que todos los órganos tienen jurisdicción, tienen ese poder para juzgar o para declarar el derecho, pero la competencia se ha determinado por la materia. Un juez, hablando de materia, entre los mismos tribunales, por ejemplo, con los jueces civiles, hay jueces civil local, hay jueces de distrito. Los dos tienen competencia para conocer los asuntos de materia civil, pero también se ha limitado esa competencia por el grado, por la gravedad o por la cuantía. En este caso, en materia civil, se determina por la cuantía. ¿Qué es la cuantía? Es ese valor que se le da al pleito, por decirlo de una forma sencilla, ese valor económico que se asigna. Por ejemplo, en la declaratoria de heredero, partiendo del valor que tenga el inmueble, debe de ser tasado. ¿Qué valor tiene ese inmueble para determinar que si es de un juez local, que si es un juez de distrito? ¿Alguien quiere intervenir? Que levantó la mano, puede activar su micrófono. Sí, profesora. ¿De cuánto es la cuantía para que sea local, distrital? Creo que es. Disculpe. Las cuantías, vea, ahora con el nuevo código procesal civil, la competencia se ha determinado independientemente de la cuantía. Ya hay asuntos que están asignados específicamente para el juez local y jueces de distrito, independientemente de la cuantía. En el caso que les decía de la declaratoria de heredero, independientemente del valor del inmueble, aunque el requisito de la demanda exige presentar su valoración catastral de la propiedad, está asignado para que lo conozcan los jueces locales, independientemente de la cuantía. Pero también hay rango de 250.000 hasta los 500.000 que van a determinar los unos para que lo conozcan los jueces locales, los otros para que lo conozcan los jueces de distrito. Eso en materia civil con la cuantía. También hay cuantías que se van a asignar para los daños, para los perjuicios, si van a ser declarados, ¿verdad? O van a ser declarados, no, perdón, solicitados, que se haga su pago. Entonces se hace un valor de los daños, de los perjuicios que se hayan ocasionado. Y la suma de todo eso, más el asunto principal, le va a dar la cuantía del litigio. O sea, que se unen, se suman y se define cuál es la cuantía en sí del litigio, ¿verdad? O del pleito. En cuanto a la competencia por la gravedad, lo vamos a ver en los asuntos de materia penal. En materia penal van a conocer, hay delitos graves, hay delitos menos graves,
hay faltas penales. La gravedad entre estos también se determina por la pena. Va a ser una pena menos grave para los delitos que son menos graves, una pena grave para los delitos graves, y las faltas penales que son pues las sanciones más leves que aplica el derecho penal para la comisión de las faltas penales. También, si la competencia se limita o hay criterios para determinarla por el territorio. Entonces, en el caso que estábamos hablando de la materia civil con la declaratoria de heredero, el código establece de que territorialmente es competente para conocer el asunto el juez donde está el inmueble. Si el inmueble está en el municipio de Managua, aunque los herederos posibles o los llamados a la herencia tengan domicilio en Ciudad Sandino, por ejemplo, la competencia es para el juez de Managua, entonces el asunto se va a hacer acá en Managua. Pero hay otros asuntos, hay otras reglas referidas al territorio que ya específicamente lo determina el Código Civil. Por el territorio también, el Código o en materia penal también está determinada la competencia por el territorio, y ahí hay unas reglas según caso. Por ejemplo, de que si el juez competente para conocerlo es el juez del territorio donde se inició la ejecución del delito, es decir, donde se planificó, donde se inició, ¿no? El camino se le llama del delito, donde se empezaron a hacer los primeros pasos para la comisión del delito. Pero también el código dice de que es competente territorialmente el juez donde se haya llevado a cabo la primera acción del delito, que es diferente a la planificación del delito. Pero también asigna otras reglas, dice que va a ser competente el juez donde haya surgido el efecto del delito. Ese juez lo puede conocer. Y se va a ir viendo según la gravedad o la consumación del delito. ¿Hasta dónde llega la consumación del delito? En el caso también hay una regla muy especial sobre la competencia territorial de los jueces penales, y es que cuando se cometen delitos que son de relevancia nacional, queda a decisión del Ministerio Público el lugar donde va a ejercer la acción penal, o es decir, donde va a presentar la acusación. Eso se eliminan todos aquellos supuestos de que si el juez donde se cometieron los primeros actos, si el juez donde surgieron los efectos del delito o las consecuencias del delito, y es el Ministerio Público quien decide cuál es el juez que lo va a conocer. Y donde el Ministerio Público presente la demanda, ese juez tiene que admitirla, perdón, la acusación, ese juez va a admitir la acusación del Ministerio Público, porque esa ya ha sido una atribución especial que se le da, un derecho especial que se le da al Ministerio Público de presentar la acusación en el caso de los delitos de relevancia o de interés nacional donde ellos tengan su oficina, donde ellos decidan. Por eso que seguramente ustedes han escuchado en las noticias que dice cometió el delito en Matagalpa, pero está siendo juzgado y se lo traen para acá a Managua. Entonces son por las reglas o los criterios de la competencia territorial que se ha asignado. Pasa con
con la materia laboral también, esto de la competencia por el territorio. Hay reglas que se deben de cumplir para determinar la competencia del juez laboral. En un primer caso dice de que es competente el juez laboral para conocer el asunto donde se haya firmado el contrato o donde se haya celebrado el contrato, sea escrito o sea verbal. Va a ser el juez competente de ese lugar. En su defecto va a ser el juez del lugar donde se realice la labor, es decir, donde ya se desempeña ese puesto por el que fueron contratados, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede diferir en el territorio o el lugar donde se celebró el contrato a el lugar donde se realiza ya el servicio por el que fue contratado? En este caso, ¿quién va a elegir la competencia del juez? Lo hace el interesado, el que busca la administración de la justicia, ¿verdad? El Código Laboral le da el privilegio al trabajador, ¿verdad?, sobre esto, decidir a cuál juez va a presentar su asunto para que éste lo conozca, pero se va a versar sobre el contrato, sobre el lugar donde se realiza ya el servicio por el que fue contratado. También hay una competencia por jerarquía. La jerarquía, conocen ustedes que esa posición que se va dando. Nosotros decimos jerárquicamente las normas, las leyes tienen una jerarquía. Está dentro de la superior hasta la inferior o la inferior hasta la más alta. En este caso nosotros tenemos como norma principal la Constitución Política de Nicaragua y jerárquicamente luego vienen las demás, pero la Constitución es la norma magna. Entonces eso es jerarquía. Jerarquía es, por ejemplo, en los puestos laborales, que está el director, luego el subdirector. Jerárquicamente tiene más poder o más facultades el director, ¿verdad?, que el subdirector, que los otros entes. Entonces eso, jerárquicamente también ha sido determinada o se puede determinar la competencia de los tribunales o los órganos jurisdiccionales. ¿Cómo? En que hay tribunales o juzgados que se le conocen de primera instancia y los otros que son de segunda instancia. Estos ya son los superiores. Es un caso bien interesante. Me voy a regresar aquí a la jerarquía, que ustedes van a conocer ya cuando estén en una materia específica del grado de la jerarquía. Los jueces locales son los de menor rango, son los que están por debajo de los demás. Luego están los jueces de distrito. El juez de distrito sí puede constituirse, aunque está por encima también del local, en un puesto de un nivel de un tribunal de segunda instancia. Primera instancia, el juez local. Este juez local conoce un asunto, dicta una resolución, y cuando esa resolución causa un agravio o una afectación para la parte, esta puede recurrir al Tribunal Superior para que revise la decisión de este tribunal de acá abajo. Entonces, el juez local y el juez de distrito. Si el juez local dicta una resolución y una de las partes está inconforme con esa resolución, puede subir al juez de distrito, y el juez de distrito se convierte en un tribunal de segunda instancia para conocer y resolver sobre las decisiones que ha tomado el juez local como tribunal de primera instancia. Si lo que se solicita es una revisión de la decisión judicial
del juez local, el juez de distrito va a conocer y va a determinar si el juez local resolvió conforme a derecho o que si hubo alguna anomalía o que si hubo el incumplimiento de algún principio procesal, perdón, de algún principio procesal hubo alguna, es un proceso que no se determinó con la legalidad requerida, etc. Entonces, el juez de distrito va a resolver sobre ese asunto para revisar las decisiones del juez local por ser inferior a él. En el caso de que sea una resolución de un juez de distrito y que nos causa una afectación o un agravio, como dice la ley, sea porque no se ha cumplido con el principio de legalidad, sea porque el juez no ha hecho una buena valoración de la prueba o porque ha eliminado alguna prueba sin motivo o causa justificable según la ley, entonces yo recurro ante esa resolución del juez de distrito, pero ahora nos vamos a un juez superior al juez de distrito. En este caso vamos a ir al tribunal de apelación, porque vamos a ir viendo los rangos, el juez local, el juez de distrito, los tribunales de apelación y el último que sería la sala de la Corte Suprema de Justicia de la materia que sea el asunto, si es la sala de familia, que si es la sala penal, que si es la sala civil o la sala constitucional, según sea la materia que haya visto el tribunal o el juzgado de primera instancia para ir elevando el asunto. Entonces esa es la jerarquía que nosotros vamos a ver de los órganos jurisdiccionales conforme a los criterios de la competencia que le han sido asignadas. Las clases de competencia. Hay competencias que son privativas, son exclusivas para determinado órgano y hay una exclusión para los demás órganos, aunque tengan competencia material, pero van a conocer asuntos específicos y que solo ellos pueden conocerlo. En el caso de los jueces, por ejemplo, ahora que son materias especializadas, en el caso de delitos en contra de la mujer, la violencia en contra de la mujer, que esos son asuntos especiales, lo mira un juez especializado. La competencia de los jueces penales, sí, ellos son competentes para conocer todos los asuntos delictivos o las faltas penales, pero a eso se los ha separado con una competencia especial, exclusiva. Solo los jueces especializados en violencia van a conocer sobre los delitos de violencia en contra de la mujer. En materia de familia también hay juzgados especializados, van a conocer sobre materia de familia exclusivos, también los jueces de ejecución, solo los jueces de ejecución o tribunal de familia van a conocer sobre la ejecución de una sentencia que ya previo haya sido dictada por un tribunal de familia. Jueces especializados también, por ejemplo, los jueces que ven los casos de los adolescentes que hayan cometido un delito. Son jueces especiales que van a conocer sobre eso. En materia de familia también están los jueces y se mira ese juzgado especial que están los que van a conocer de mayor cuantía.
Hay competencia delegada por una autoridad que en un principio es incompetente para conocer el asunto, pero que adquiere una competencia en un caso por delegación o por comisión de aquel, si así lo designe. Por ejemplo, la Constitución Política de Nicaragua dice de que ninguna persona puede ser sustraído de su juez natural. El juez natural, ¿quién es? Es el juez donde nosotros tenemos asignado nuestro domicilio. En el caso de los que vivimos en Managua como municipio, debemos de ser, si es por un asunto penal, de familia, conocer o resolver, tratar de que sea un juez que resuelva, ¿verdad? El asunto es un juez de Managua, él es nuestro juez natural, él debe de conocer y de resolver el asunto en principio, pero ha sido una competencia asignada por esas reglas que ya se han establecido de la competencia, y entonces decimos, salió de su juez natural, pero realmente no es que lo hayan alejado de su juez natural, es que la ley ya ha asignado esa competencia delegada para que él sea un determinado juez el que conozca sobre el asunto. Las clases de competencia delegada se vienen a ver acá por el auxilio judicial que se presta un tribunal a otro tribunal. En este caso hay despacho o carta órdenes, hay un oficio, hay mandamiento, hay exhorto, suplicatorio, que esto se hace de juez a juez o de tribunal a tribunal. El auxilio judicial es cuando un juez, por cualquiera de estas figuras procesales, le pida a otro juez que haga de esas funciones que la competencia le asigna, pero que el territorio lo imposibilita realizar. Por ejemplo, si por razón de la competencia territorial, un juez, a ver, en el caso de laboral, que decíamos que en el caso laboral puede ser que lo conozca el juez donde se realizó el contrato, o puede ser que lo conozca el juez donde se realiza ya el servicio, ¿no? Por el que ha sido contratado. Y supongamos que donde se realizó el contrato laboral, sea escrito o verbal, es donde vive el empleador, pero el servicio se presta en el domicilio del trabajador, por ejemplo. Entonces, ahí hay una cuestión de que va a ser el del domicilio, digamos que es Ciudad Sandino y que el otro está en Managua. Lo conoce el juez de Managua, pero el empleador vive en Ciudad Sandino. Entonces, el juez de Managua va a requerir de auxilio judicial y va a despachar un exhorto para que su juez jerárquico, o sea, el que está en mismo nivel de este que está conociendo el asunto, pero aquí en el municipio, pueda notificar al empleado. No sé si me logro entender. El auxilio judicial, yo juez, le pido a otro juez en jerarquía igual que me ayude con mi labor dentro de la competencia. Yo estoy conociendo un asunto, lo voy a conocer y lo voy a resolver, pero por territorio me es imposible llegar a la otra parte. Entonces le pido al juez, yo Managua le pido al juez de Ciudad Sandino que me auxilie para notificar, en este caso, al empleador que hay una demanda en su contra. Y luego el juez de Ciudad Sandino envía nuevamente al juez de Managua y dice, ya lo notifiqué.
para que las acciones procesales vayan continuando. Entonces, esto se hace a través de un exhorto que se pide la ayuda o el auxilio a otro juez para que haga esa función procesal de notificar. Pero también hay mandamientos que entran de esta delegación de la competencia y un juez va a solicitarle colaboración o auxilio judicial a través de un mandamiento a los funcionarios públicos, como los registradores, por ejemplo, los que están en archivos de juzgados o de tribunales, a los mismos abogados y notarios cuando se requiera tener una prueba específica y que está en poder de los notarios. Por ejemplo, está un asunto donde versa la falsificación de un documento, una escritura pública, por ejemplo. Entonces, el juez, a través de un mandamiento, va a solicitar a ese notario que haya, según autorizado la escritura, que vaya y que presente su protocolo para verificar que si esa escritura es o no es falsa, ¿no? O haya habido alguna alteración en ella. Entonces lo hace a través de un mandamiento, pero también está el despacho, está el suplicatorio, está el oficio, que son estas figuras procesales que permiten a los jueces con competencia delegar esa cuota de competencia a otro. Y puede ser jerárquicamente igual o puede ser con un inferior o, como ya dijimos, con el mandamiento puede ser de que sea para los funcionarios judiciales y no precisamente un juez de juez a juez, ¿verdad? Entonces, estas son las delegaciones que se hacen de la competencia. Tenemos todavía 4 minutos. Si tienen alguna pregunta por hacer. Si tienen preguntas por hacer, los escucho. Bueno, si no hay preguntas, entonces por acá terminamos la sesión del día de hoy. Quiero recordarles que en plataforma tienen una tarea. La fecha límite para entregarla es el próximo viernes. Se cierra la tarea a las 11:50 de la noche y luego ya no hay más oportunidad para que presenten la tarea, entonces vayan trabajándolas y que no les alcance, no les llegue el tiempo de su presentación porque no hay justificación para prórroga de presentar tareas. Entonces, por aquí quedamos el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos a través de este medio el próximo sábado, si os permite. Buen día para todos.